paz como un río fluye en mi ser. En aguas de gracia sumérgeme. Me escondo en tu amor, en tu sanidad. Tu paz como río fluye en mi ser. Adoro tu majestad, adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. Mi corazón te doy. Yeah. Oh. Vamos, Espíritu. Espíritu Santo, desciende aquí. Abre los cielos, muévete en mí. Oh, derrama tu gloria en este lugar. Espíritu Santo, haz tu voluntad. Y yo adoro tu majestad, adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. Mi corazón te doy. Adoro tu majestad, adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. Mi corazón te doy. Jesús. Abre los cielos, inúndanos con tu misericordia. Que tu presencia descienda, Señor. Cantamos santo, santo. Abre los cielos, inúndanos con tu misericordia. Que tu presencia descienda, Señor. Cantamos santo, cántalo. Abre los cielos, inúndanos con tu misericordia. Que tu presencia descienda, Señor. Cantamos santo, santo. Oh, cantamos santo, santo. Avivamiento, manda, Señor. Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, manda, Señor. Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Vamos, avivamiento, manda, Señor. Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre
Glorioso, lo cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie es como tú. Siempre tú vivirás, tu amor será por siempre y siempre, no cambiarás. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie es como tú. Glorioso, lo cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie es como tú. Siempre tú vivirás, tu amor será por siempre y siempre, no cambiarás. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie es como tú. Glorioso, lo cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie es como tú. Pueden adorar a nuestro Dios. Dile, tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Una vez más. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Glorioso, lo cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie es como tú. No hay nadie como tú.
Te invitamos a que levantes tus manos ahí en tu lugar y que adores al Señor en este momento. Amén. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Sin dudar me escogiste a mí, antes de verte me haces fuerte. Dile, dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Es ahora en mí, al creerte me haces fuerte, como Él es, soy yo ahora aquí, mis temores desvanecen. Tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor, tu amor. Levante su voz al Señor, al único que merece honra y gloria. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él,
poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Buenos días, bienvenidos a este servicio, a un servicio más de domingo. Esperamos y hayas disfrutado tanto como nosotros de este tiempo de adoración. Bienvenidos todos ustedes, gracias por estar aquí presencialmente, gracias por conectarte desde tu casa. Como siempre la invitación de todo el tiempo que insistimos mucho, comparte esta publicación. Les agradezco muchísimo que la semana pasada pudimos llegar a muchas personas porque se compartió pues bastantes veces, considerablemente, así que les agradezco muchísimo el apoyo para poder compartir cada uno de los servicios que estamos transmitiendo. Estamos ya casi también finalizando esta jornada de oración, ya casi concluimos esta jornada de oración y vamos a concluirla de una manera muy especial el día sábado 20 de febrero en punto de las 7 en los campos de la iglesia. Vamos a tener un drive-in church con temática de adoración, de oración. Vamos a terminar todos juntos como aquel servicio que tuvimos la primera vez que tuvimos a Drive en la iglesia, que nos acompañó la congregación Vida y Gracia. Bueno, pues va a ser algo muy similar, así que queremos invitarte a que te agendes, a que estés listo para que el 20 de febrero puedas acompañarnos, ¿ok? También quiero animar a todos aquellos que tengan un testimonio, alguna respuesta que Dios haya hecho dentro de tus círculos de oración. Contáctanos si te gustaría que tu testimonio saliera como parte de después de esta jornada de oración. Vamos a tener toda una semana en la que estaremos sacando un video de cómo Dios respondió a alguna petición. Sé que hay varios que tienen un testimonio. Es importante dar testimonio, si no, entonces pues no le damos la gloria a Dios. Así que quiero invitarte a que si Dios ha respondido alguna de tus peticiones y te gustaría compartirla con la iglesia, nos escribas para poderte decir cómo hacerle para grabar, que tú puedas contar lo que Dios ha hecho en este tiempo de oración. Ok, bien, vamos a entrar en tema el día de hoy. Siguiendo esta jornada de oración, quiero entrar en una temática que nos invita a agregar un círculo de oración a nuestra lista de peticiones, a nuestra lista de círculos. Hoy quiero invitarte a que lo veas como yo lo vi cuando estoy meditando en este pasaje, que podamos meter un círculo más que es muy importante. Este se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Voy a leer Nueva Traducción Viviente. Dice así: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una gloriosa alegría indescriptible. Este versículo resultó para mí muy interesante, resultó un versículo bastante profundo, porque cuando nos damos cuenta de bajo qué contexto histórico, en qué momento se escribe esta carta, en qué momento Pedro escribe esta carta, nos podemos imaginar la profundidad de las palabras que está diciendo. Resulta que Pedro le escribe a una iglesia que está siendo perseguida, le escribe a una iglesia dispersa, una iglesia que bajo la persecución de un hombre cruel y tirano llamado Nerón, están siendo victimizados, están viviendo situaciones terribles. El creyente en ese momento que Pedro está escribiendo es una iglesia muy golpeada por la persecución. Hay un libro que es muy bonito, que es muy inspirador, pero que a la vez es triste. Este libro se llama El Libro de los Mártires. Es uno de los libros que en algún momento eran como obligatorios. Era la Biblia y era el Libro de los Mártires en la iglesia por ahí de los años 1600, 1700. Y este libro fue escrito por John Fox, un hombre que se dedicó a indagar
minuciosamente el tema de la persecución hacia los cristianos desde el primer momento que la iglesia comienza a funcionar. Y en este libro se encuentra la persecución que estaba sucediendo, que se estaba llevando a cabo mientras Pedro escribía este versículo, donde le dice a la iglesia: ustedes aman a Jesucristo a pesar de nunca haberlo visto. Ustedes, aunque no lo ven, confían en Él y se gozan con una gloriosa alegría, un gozo indescriptible. Fíjense, en este entonces, bajo la persecución de Nerón, resulta que corría por todos lados la muerte de hombres como Felipe, que murió azotado. Mateo también murió bajo esta persecución con Nerón. Jacobo, el que era autor de la carta de Santiago. Matías, el que tomó el lugar de Judas. ¿Se recuerdan que en Hechos ponen a un hombre que tomara el lugar de Judas? Matías muere apedreado, decapitado. Andrés, el hermano de Pedro, muere. Marcos, el escritor del libro de Marcos, el evangelio de Marcos, murió linchado por una turba en Alejandría. El mismo escritor de esta carta moriría poco tiempo después bajo la persecución. Pablo murió también, el gran Pablo murió en este momento, en estas fechas en las que el apóstol Pedro escribe. Judas, Bartolomé, Tomás, Lucas, Simón, Bernabé. Cuando nosotros hemos leído la Biblia, nos enteramos de que estas personas que acabo yo de mencionar es gente clave en la iglesia, es gente fundamental, es gente que nos dejó un gran legado y fueron inspirados por Dios de maneras maravillosas. Así que cuando yo leo estas actitudes que la iglesia tenía, me doy cuenta de que es algo maravilloso, porque la situación era grave. Muchos de los referentes del evangelio estaban siendo asesinados de manera cruel bajo la persecución de Nerón. No obstante, Pedro reconoce en la iglesia actitudes muy importantes, que son las actitudes que debiéramos trazar un círculo alrededor de ellas para que también se manifiesten en nuestras vidas, que se manifiesten en estos tiempos donde la situación es complicada, donde no podemos congregarnos. Tienen que manifestarse si en aquellos creyentes que estaban bajo situaciones terribles de muerte, de persecución, se les pudo ver estas actitudes, también pueden manifestarse en nosotros. ¿Cuáles son las actitudes? Lo leía hace un momento. Pedro les dice: ustedes aman a Cristo a pesar de nunca haberlo visto. Una de las evidencias de la transformación que Dios hace sobre mi vida es ese amor hacia Dios, hacia Cristo, a pesar de que nunca lo he visto. Yo creo que para la gente de este entonces no había nada más confuso que un grupo o una comunidad creciente que amaba a Jesucristo, a quien nunca antes habían visto. ¿Cómo era que un creyente estaba dispuesto a sufrir por la fe en Cristo? Y no solo eso, además muchos de esos cristianos perseguidos no estuvieron con Cristo físicamente, lo amaban con tanta fuerza que estaban dispuestos a dar su vida por el evangelio. Este tipo de amor me parece increíble, me parece sublime, considerando que el ambiente donde vivían era hostil. Pero la Biblia me dice que aunque había un ambiente hostil, su amor no solo se mantenía, sino que crecía, según Hechos capítulo 5. Esto me hace preguntarme obligatoriamente: ¿yo amo a Dios de esa manera? Nunca voy a olvidar el momento en el que pude estar en un congreso de gente perseguida. Recuerdo haber llegado a Argentina con mi pastor en Buenos Aires, a un lugar donde de manera secreta se estaban reuniendo algunos exponentes que venían de Medio Oriente, sobre todo de la Franja de Gaza. Y entonces llegamos y nos decían que por favor apagáramos celulares, que no le tomáramos fotos a las personas que estaban ahí porque los estaban buscando para matarlos. Para mí eso fue algo impactante, fue algo terriblemente difícil de entender. Había un pastor ahí que un día antes le habían bombardeado la iglesia mientras él viajaba de Gaza hacia Argentina. Resulta que los grupos radicales habían bombardeado la iglesia y la librería que tanto le había costado fundar en aquellos pueblos. Y entonces tuvimos la oportunidad de platicar con ellos, y yo pude dirigir unas palabras hacia este hombre y le pregunté cuál era su sentir, por qué le veía tan tranquilo a pesar de saber que en su pueblo habían destruido su iglesia mientras él se dirigía a Argentina. Él muy tranquilamente me decía: es uno de los más grandes honores
dar la vida por Jesús, sufrir por Jesús, es una de las más grandes virtudes. Nosotros no lo vemos como lo ven los occidentales. Nunca olvidaré esas palabras. Nosotros no lo vemos como el occidental, como algo grave. Lo vemos como el más alto honor, padecer por Jesucristo. Dígame si eso no es un amor que sobrepasa a cualquier entendimiento humano. Dígame si esto no suena un poco complicado para nosotros. Ellos amaban a Cristo a pesar de nunca haberlo visto. Número 2, decía que aunque no lo ven, confiaban en Él. Su esperanza puesta en Jesucristo, quien los sostendría y los llevaría a cumplir su propósito en Dios. No solamente lo amaban con toda su pasión, sino que confiaban completamente en que Dios tenía y tiene el control. Vuelvo a preguntar obligadamente, ¿confío en Dios a tal grado, al grado que ellos estaban confiando bajo persecución? ¿Podemos amar a Dios bajo persecución? ¿Podemos confiar en Él cuando las cosas son inciertas? Y no solo eso, número 3, ellos se gozaban con una alegría gloriosa e indescriptible. Aunque sus sufrimientos externos eran terribles, su gozo espiritual interno era mayor. Este gozo los fortalecía y los capacitaba para sufrir con buen ánimo. 3 círculos que yo te invito en esta mañana que tú hagas. Amar a Dios mucho más. Confiar en Dios en medio de las circunstancias y aprender a gozarnos cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Es increíble. Gozo, amor y confianza. No es suficiente sentir que Dios responde oraciones. Yo necesito que en mi vida se desarrolle el amor por Él, aunque no lo haya visto. El gozo y la confianza. Necesitamos hacer de estos elementos o de estos frutos nuestros, hacer círculos de oración. Agrega un círculo donde tú le pidas al Señor, enséñame a amarte, enséñame a gozarme, enséñame a confiar en ti. La pregunta obligada también aquí es, ¿cómo se logra eso? Mira, me encanta que Pedro, el que está escribiendo y que está reconociendo ese gozo, ese amor, esa confianza, él fue puesto a prueba muchos años antes en su misma persona y aprendió a amar a Jesús, aprendió a confiar en Jesús y aprendió a gozarse en Jesús, en Cristo. Él vivió lo que veía en aquella iglesia. Yo creo que Pedro estaba feliz de saber que ellos tenían estos elementos porque él mismo lo vivió. ¿Recuerdas cómo Pedro aprendió a amar a Jesús? Tal vez no lo recuerdes, te voy a dar un poco. Fue el momento en que Pedro negó a Jesucristo. Cuando le dice Jesús que era necesario ser entregado y que Pedro de manera imprudente dice, yo te voy a seguir, yo estaré contigo, y Jesús se sincera con él y le dice, no es cierto. Tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y esta es una de las más amargas experiencias para Pedro porque dijo amar a Jesús y estar ahí y entonces lo traiciona. Muere Jesús, resucita y mientras desanimado Pedro está pescando, resulta que el maestro se le aparece. Y de manera tan dramática Jesús le prepara un desayuno a Pedro y le dice, ven y desayuna conmigo. Yo no sé qué haría usted si después de equivocarse su esposo o esposa le dice que le quiere preparar un desayuno. Yo estaría muy preocupado. Y entonces Jesús en Juan capítulo 21 versículo 15 al 18 le pregunta varias veces, Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Y Pedro totalmente devastado contesta, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le decía Jesús. Por segunda vez le pregunta, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Y él, Pedro sincero, devastado, le dice, tú sabes que te quiero. Por tercera vez Jesús le pregunta, ¿me quieres? Ahora ya no es me amas, ahora le pregunta, ¿me quieres? A Pedro le dolió, dice la Biblia, que Jesús le dijera por tercera vez la pregunta, ¿me quieres? Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y entonces Jesús le dice, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. En ese momento, Pedro aprendió a amar a Jesús. Pedro reconoció que por sus fuerzas no podía amarlo. Había prometido antes estar con él y ahora lo había negado. Yo siempre he dicho, qué cosas
3 veces negó Pedro a Jesús y Jesús le pregunta 3 veces si lo ama. Pedro, con su corazón abierto, con una sensación de falta en su vida, con un sentimiento de culpa, le dice: Señor, no te amo, simplemente te quiero. Y entonces Jesús, al ver que Pedro abre su corazón y es honesto con él y consigo mismo, le dice: en un futuro morirás por mí. Le da a entender que cuando él sea viejo lo amará tanto que dará su vida. Y sabemos que Pedro murió crucificado de cabeza, según la tradición, porque no quería morir como su maestro. Tú y yo podemos amar a Jesús cuando reconocemos que no podemos por nuestras propias fuerzas. Pedro aprendió a amarlo de esta manera. Pedro aprendió a confiar cuando Jesús camina sobre el agua en Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31. Pedro ve a Jesús caminar sobre el agua. Todo el mundo se asusta pensando que es un fantasma en medio de aquel mar. Y entonces, cuando reconoce que es Jesús, le dice: si eres tú, mándame que vaya a ti. Y entonces le dice: ven. Y comienza a caminar sobre el agua de una manera osada. Y dice la Biblia que empezó a escuchar el viento y las olas y se hundió. Y entonces Jesús lo saca y le dice: ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de mí? Ahí Pedro aprendió a confiar en el Señor. Aprendió que no podía escuchar las olas, no podía escuchar lo temeroso, lo intimidante de los vientos, sino que tenía que ver al Maestro. En ese momento él aprendió. Tú tienes que aprender a confiar en Dios. La mejor manera de aprender a confiar en Dios es cuando estamos en medio de situaciones complicadas, donde ruge el mar, donde los vientos sacuden nuestras vidas. Ve al Maestro, ve a Jesucristo y aprende a confiar en Él. Tal vez la pregunta que Dios nos hace es la misma que le hizo a Pedro en aquel entonces: ¿por qué dudaste de mí? Quiero personalmente darte algunos consejos que he aprendido para confiar en Dios. Número 1, llena tu mente con la palabra de Dios y sus promesas. Memorízala. La Biblia no solo es para leerla, la Biblia es para memorizarla. La Biblia es para meditarla y que tú veas las promesas que Él tiene para ti. Número 2, no dejes de orar. Busca a Dios en oración en medio de las situaciones más complicadas. Y número 3, aun y cuando tu confianza esté tambaleante, adóralo y dale gracias por el momento en el que estamos. El Salmo 125 habla y dice que los que confían en el Señor están seguros, no serán vencidos y permanecerán para siempre, y que el Señor los rodea por cuanto en Él confiamos. Así que Pedro aprendió a amarlo después de aquella amarga experiencia y que reconoció. Número 2, aprendió a confiar cuando le dio aquella lección, cuando intentó caminar sobre el agua. Y estas dos cosas que aprendió le dieron razones de sobra para gozarse. Tenemos tantas razones, tenemos tantos elementos para darle gracias a Dios y gozarnos, que no podemos permitir que las circunstancias nos quiten ese gozo. Debo decir que el gozo es un fruto del Espíritu Santo, es el fruto de la comunión con Dios, es el fruto de estar en su presencia, como lo dice Gálatas capítulo 5 versículo 22. Entonces, con esto finalizo. Cuando leo esta impresionante descripción de esa iglesia a la que Pedro le escribe, que amaba a Dios aunque no lo veía, que confiaba en Él y que se gozaba. Cuando leo de la vida de Pedro, que aprendió a amar a Dios, que aprendió a confiar en Dios, que se gozaba en todo lo que Dios había hecho en él, entonces yo me siento retado y llamado por Dios para que también busque aquellos frutos que esta iglesia estaba mostrando. Esto me invita de manera amorosa y directa a trazar un círculo en el que, más que pedir por algo para ser suplido, le pida a Dios para que su Espíritu Santo produzca en mi vida este tipo de fruto. Yo no sé tú, pero yo quiero aprender a amarlo más, aunque no lo veo. Quiero aprender a confiar en Él y a gozarme a pesar de las situaciones, de la pandemia, de la enfermedad, que mi amor y gozo se mantenga a pesar de lo difícil que esto suena. Si lo busco por mi fuerza es imposible, pero si me rindo a Dios, reconozco mi condición y voy a su palabra, sigo sus caminos, ese amor, ese gozo y esa confianza se va a producir. Quiero invitarte entonces, por favor, agrega estos círculos de oración
a tu vida. Señor, enséñanos a amarte, enséñanos a confiar en ti y enséñanos a gozarnos en medio de la circunstancia. Esto no se logra nada más que yendo a Él, humillándonos, reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo nuestra falta, reconociendo cuánto le necesitamos. Yo deseo realmente que el Espíritu Santo ahí en tu casa, a los que están aquí presentes, obre tan profundamente en nosotros que le podamos amar con todas nuestras fuerzas, que podamos confiar en Él, pase lo que pase, que podamos gozarnos a pesar de la adversidad. Oremos, por favor. Señor, en esta mañana te doy muchas gracias por tu preciosa palabra. Qué impresionante ejemplo el de esta iglesia que menciona Pedro en este pasaje que leímos, primera de Pedro 1:8. Qué impresionante ejemplo. Una iglesia, gente que aunque nunca te había visto, te amaba hasta la muerte, te amaba con toda su pasión. Una iglesia que confiaba en ti, aunque no te veían. Una iglesia, Señor, que se gozaba a pesar de las circunstancias. Un hombre como Pedro que al haber fallado reconoció cuán humano era, cuán falto de fuerza era. Y tú le hiciste saber que ibas a producir un amor tal en su vida que Pedro daría su vida por tu causa. Señor, gracias porque a Pedro le enseñaste a confiar en medio de las circunstancias y hoy me estás hablando a mí. Señor, si en la iglesia pudo ser esto una realidad, si en Pedro fue una realidad, también lo puede ser en nosotros. Hoy te pedimos, enséñanos a amarte. Reconocemos que no podemos amarte por nuestras propias fuerzas y nuestros propios méritos. Comencemos, Señor, por ser sinceros, no podemos amarte, pero si tu Espíritu Santo interviene en nosotros, aquel amor se producirá, Señor. Un amor que me da fidelidad, que me ayuda a dar lo mejor de mí al servicio tuyo. Padre, provoca en nosotros ese gozo en medio de las circunstancias. Provoca en nosotros aquella confianza. Señor, perdónanos si hemos dejado de confiar en ti. Y hoy rogamos que tu Espíritu Santo traiga eso, amor, gozo y confianza, Señor, a la iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, obra en la mente y en el corazón de todos aquellos que me están viendo, aquellos que están desanimados, aquellos que están faltos de amor, aquellos que están faltos de confianza y que han perdido el gozo en algún momento. Espíritu Santo, obra en mi mente, obra en sus mentes, nuestros corazones. Produce, Señor, este fruto en nosotros. No queremos respuesta a peticiones si primero no te amamos, no confiamos y no nos gozamos en ti. Permítenos tener esto como un círculo de oración en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera leer, compartas cómo Dios ha hablado a tu vida. Que nuestra oración de verdad sea amarlo, confiar y gozarnos en Él. Esto es la evidencia de un verdadero hijo de Dios que va avanzando hacia el amor en cuanto a la consagración, en cuanto a la confianza, en cuanto al gozo. Así que pues espero que haya sido de mucha bendición para ti. Quiero mandarte un fuerte abrazo. Seguimos orando por tu vida, por tu familia. Ya sabes, el 20 de febrero tenemos un drive para cerrar nuestro círculo de oración de manera general. Aquí nos vemos, sale el sábado 20 de febrero y si te gustaría compartir tu testimonio de cómo Dios ha respondido, por favor háznoslo saber para poder contactarte y por qué no hacer una grabación en el que se testifique de lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso va a ser de mucho ánimo porque le vas a prestar tu fe a otros y la fe de otros se va a encender. Así que esperamos si nos puedas ayudar con eso. Y bueno, esto es Centro Vida, Tiempo Nuevo. Un abrazo también a la iglesia Tiempo Nuevo, donde han estado bien pendientes. Gracias por estar conectados por las tardes. Centro Vida, Tiempo Nuevo. Los amamos. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto.